¿Cuál es el mejor arte marcial? Saludos a todos. Hoy vamos a discutir un tema bastante controversial y les voy a exponer la conclusión a la cual he llegado. Existe una gran cantidad de diferentes sistemas de artes marciales, como el karate, el taekwondo, el boxeo tailandés, el jiu-jitsu, el kung fu. Imagínense que kung fu es una palabra con la que se popularizaron las artes marciales chinas, pero engloba al menos 300 sistemas diferentes de artes marciales. También está el boxeo, la lucha, en fin, esa vasta y enorme cantidad diferente de artes marciales que hoy en día se practican. Pero empecemos. ¿Qué significa arte marcial? Evidentemente son técnicas y métodos creadas para la defensa personal y el combate, que además llevan inmersa la estética, la elasticidad, fuerza y belleza en la ejecución de los movimientos. Es decir, con esto me refiero a la parte artística de la palabra y engloba a los kata, las formas, los ponsai, esas figuras que permiten demostrar cómo el practicante ha evolucionado y las cosas que es capaz de hacer con su cuerpo. Sin embargo, es notorio que alguna de esas cosas, como por ejemplo un salto mortal, no es útil en un combate real, pero permiten generar agilidad y fuerza, que son elementos que sí se usan en un combate. La palabra marcial deriva del dios Marte, el dios de la guerra, lo que permite establecer que arte marcial es el arte de la guerra. Esto deja entender que al ser un arte de guerra debe ser dinámico, debe evolucionar constantemente y ser mejorado para adaptarse a situaciones particulares del combate, cosa que muy pocas artes marciales conservan. Pero, ¿por qué hay sistemas de artes marciales que, digamos, se encuentran estancados dentro de un sistema cerrado? Te lo explico así de sencillo. Hay una diferencia enorme entre arte marcial y deporte marcial. El deporte está caracterizado por una serie de reglas que van a definir quién gana un encuentro, bien sea por puntos, por nocaut o por cuál fuere la norma establecida. Y esto se mantiene con pocas variantes a lo largo del tiempo. Por tanto, un atleta que compite en una disciplina de manera activa entrena para lograr ser mejor según las normas pautadas. Es decir, va a trabajar durante mucho tiempo en base a esas normas, lo que va a dificultar su evolución en otros elementos del combate. Por el contrario, el arte marcial lleva el estudio del combate a otro nivel, tratando de evolucionar para adaptarse. Conserva sus raíces, pero aprende y absorbe los elementos que funcionan realmente de otras artes marciales. Una de las primeras personas que dio a conocer esta filosofía fue Bruce Lee a través de su trabajo y de su arte marcial bautizado como Jeet Kune Do, en el cual incorporó elementos de su Wing Chun con boxeo, taekwondo, judo, entre otras muchas artes marciales que él practicó. Muchos lo llaman el padre de las artes marciales mixtas, y esto es justo el tema al que quería llegar. En términos de competencia, las MMA o artes marciales mixtas son lo más cercano en reglas a lo que es un combate real. En sus inicios eran menos limitados en reglas de lo que ahora es, y se trataba de demostrar la superioridad en combate de un arte marcial sobre otros. Lo que particularmente se dejó en evidencia es que existen sistemas que son muy fuertes en una determinada área, pero débiles en otras. Entonces, gracias a la MMA, se recobró el deseo de volver a ese crecimiento y evolución y continuo aprendizaje que las artes marciales representan. La familia Gracie destacó por su jiu-jitsu, luego los wrestler o luchadores como Don Fry o el martillo Coleman, que fue un gran campeón, luego derrotado por el kickboxer Morris Smith. Destacó también un personaje llamado Marco Ruas que tenía ese elemento muy claro, la versatilidad de las MMA. Este señor sabía pelear muy bien tanto de pie como en el piso. Era un híbrido de los mejores que se ha visto. También han existido campeones karatecas como por ejemplo Lyoto Machida. Pero ¿qué tienen en común los campeones del MMA y qué muestran con mayor visibilidad los campeones actuales? Tan claro como un fuerte entrenamiento, un estudio constante de las técnicas de los oponentes para adaptarse y mejorar su juego en todas las distancias del combate. Pero, ¿por qué te cuento todo esto? Sencillo, para llegar a la conclusión que quiero darte. No existe un arte marcial superior a otro. Lo que es cierto es que tienen elementos mejores que otras artes marciales. Las potentes patadas del boxeo tailandés, el juego de piso del jiu-jitsu brasileño, los golpes fuertes del karate, las combinaciones del kickboxing, la velocidad del kung fu, etc. Entonces, yo coincido con otro pensamiento de Bruce Lee. El artista marcial que entrena más duro y que es capaz de adaptarse y aprender las técnicas eficientes de otros sistemas va a ser mejor que cualquier otro practicante que entrene menos y no evolucione independientemente de su sistema base. No es el arte
es el practicante. Recuerda que lo más importante del arte marcial es la conducción que te da para que transites un camino de respeto, adaptación y humildad, y que el verdadero contrincante eres tú mismo en esa constante lucha de ser una persona mejor. Gracias por escucharnos. Si te gustó, déjanos un like, suscríbete y deja tu opinión en los comentarios de cuál es el mejor arte marcial para ti. Muchas gracias.